Muchísimas gracias, señor Roussel. Nos ha ofrecido el presidente de la patronal COE un vuelo panorámico completísimo de la situación económica de nuestro país desde que empezó la crisis hasta hoy. Ha insistido, como ya había hecho el presidente de Faconauto, en que estamos iniciando la recuperación de forma suave, de forma lenta, pero quizás de forma más adecuada que otros países que no han emprendido las reformas aprobadas en nuestro país. Ha pedido más reformas y se ha detenido en un dato muy importante, en un reto muy importante que era reducir el déficit. A ver si lo conseguimos y podemos salir poco a poco de la situación. Vamos a escuchar ahora a otro experto en economía, Fernando Fernández Méndez de Andés. Nos va a ofrecer un análisis de las perspectivas de la recuperación y la aportación del automóvil a este ámbito. Fernando Fernández de Andés es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupado destacados cargos como el de director del Servicio de Estudios del Banco Santander o el de economista principal del Fondo Monetario Internacional, entre otros. Es profesor también de Economía del Instituto de Empresa Business School, el International Institute of Finance o el Banco Mundial y el Real Instituto Elcano. Es colaborador habitual en prensa, radio y televisión y recientemente ha participado en la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria. Lo recibimos ya con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, y soy un poco más breve, ¿no? Porque vamos muy mal de tiempo, ¿no? ¿Sí? Aquí. Sí. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Muchas gracias al presidente de Faconauto, al presidente de la patronal, a las autoridades, a todos ustedes. La verdad es que el presidente Roussel me ha quitado la mitad de lo que iba a decir. Por lo tanto, teniendo en cuenta que vamos mal de tiempo, teniendo en cuenta que no vamos muy bien de tiempo, y esto no sé si funciona. No. Esto la tecnología... Bueno, esto la tecnología tiene estos pequeños problemas. En algún momento conseguiré pasar la transparencia, pero es aquí, ¿no? Teóricamente es esta, ¿no? Bueno, decía que íbamos mal de tiempo y espero no perder mucho tiempo con esto, pero la verdad es que muchos de los mensajes... ¿Pero cómo paso? Aquí, ok, más fácil, ya está. Perfecto, venga, gracias. Ya está, gracias. Decía que muchos de los mensajes que yo quería compartir con ustedes ya los ha hecho el presidente Roussel, que la verdad es que me ha sorprendido porque vamos a coincidir, y no suele ser habitual, en muchas de las cosas y los puntos principales. Yo voy a tener, sin embargo, una pequeña diferencia con él, que es que como buen economista soy incapaz de hablar sin un PowerPoint, porque la memoria no es una de mis características fuertes y además tenemos la manera de poner gráficos. Entonces, yo a veces hago el chiste de que no hay un economista sin gráficos como un cura sin pecado. Entonces van a tener que acompañarme y aguantarme en una serie de gráficos. Pero bueno, las ideas fundamentales de lo que quería compartir con ustedes son relativamente sencillas. Primero quería ver un poquito el contexto externo, porque tendemos demasiado, yo creo, en la economía española y en general en la sociedad española a mirarnos el ombligo en exceso y a pensar que somos muy distintos de los demás y que podemos hablar de la economía española sin mirar lo que está pasando. Y hay tres datos que muy brevemente quiero compartir. Uno, la globalización, y voy a poner un gráfico, un cuadrito muy fácil de lo que significa. Tercera, la consolidación fiscal. Entonces se ha insistido mucho también en el tema de que el déficit es el principal problema. Yo voy a ir un paso más allá y voy a decir que esto, la austeridad o la sobriedad, como él ha dicho, no es una manía de la señora Merkel, sino es una condición necesaria de la situación económica española y europea en su conjunto. Y el tercer apunto, un poquito, muy brevemente, hablar de Europa, porque creo que hablar de la economía española sin pensar en el futuro de Europa y en lo que va a pasar en la llamada eurozona, en la consolidación política de una nueva unidad económica y social como es la Unión Europea, es imposible, ¿no? Luego voy a hablar de España, un ajuste exitoso en marcha. Digo exitoso porque verdaderamente, si uno piensa cómo estamos hoy y miramos dónde pensábamos que íbamos a estar hace 2 años o hace 3, realmente el camino ha sido espectacular. Se han hecho muchas cosas, evidentemente la respuesta más positiva ha sido el sector exterior, que nos ha sorprendido por la intensidad del ajuste y la capacidad de recuperación del crecimiento de las exportaciones. Ha habido sin duda un ajuste laboral
producto de muchas cosas, entre otras la reforma laboral muy importante, reforma financiera, consolidación fiscal, y creo que es justo reconocer que el crecimiento nos está sorprendiendo al alza. Este año vamos a crecer, yo creo que el consenso de los economistas españoles está en el 1,2%, el consenso publicado de los economistas españoles, el consenso no publicado, el consenso tácito. Lo que nos contamos entre nosotros cuando hablamos es que muy probablemente la economía española este año se acercará mucho más al 1,5% de crecimiento. Para el año que viene estamos dando, 2015, tasas de crecimiento entre el 1,9 y el 2,1, según quien las mire, y muy probablemente estaremos en ese entorno. Es decir, claro, esto comparando con 4 o 5 años de caída del PIB y de lo que es más importante para ustedes, de la demanda interna. Por primera vez el consumo doméstico está creciendo, son cifras positivas después de largos años de recuperación, y de eso creo que es importante. Queda, en resumen, está hecho lo urgente y queda lo importante. Lo importante es constatar que España tiene todavía dos problemas muy importantes: el problema de la eficiencia y la competitividad, y algunos datos hablan de eso, y particularmente el tema del ajuste fiscal en un Estado complejo. España es como es, y va a seguir siendo como es. Es un país en el que los déficits, la consolidación fiscal tiene una problemática adicional derivada del Estado de las autonomías, y tenemos que aprender a gestionar los déficits públicos en ese contexto de un enfoque de un Estado complejo. Y quería terminar esta introducción con una nota de cautela. La recuperación de la actividad económica no va a significar la vuelta a los años de gloria. La recuperación de la normalidad no va a traer tasas de crecimiento del 4%, tasas de crecimiento del crédito del 26%. El dinero va a ser más caro y más escaso en los próximos años. Y me van a permitir que diga afortunadamente, porque obviamente gran parte de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver, las crisis bancarias, las crisis económicas se ceban siempre, se alimentan siempre en los momentos del boom, en los momentos en los que todos nos volvemos locos. Yo a veces utilizo una expresión poco técnica, pero probablemente muy descriptiva, que en España hemos vivido una orgía de consumo y de crédito que afortunadamente no va a volver. Lo que vamos a poder hacer es consolidar un crecimiento que durante estos largos años el país ha cambiado para bien significativamente, ha cambiado las empresas, sin ninguna duda, ha cambiado el capital humano, la mano de obra es sin duda mucho más cualificada, mucho mejor, ha cambiado también el sector público, quizá no todo lo que tiene que cambiar, pero lo que tenemos que consolidar es ese cambio. Bueno, muy brevemente la globalización. Perdonen que algunos datos, los títulos de la presentación en inglés, pero bueno, básicamente lo que quiero poner con este gráfico es dónde está el consumidor del futuro. Y me permito llamar su atención sobre la columna de Europa, donde tenemos hoy el consumo lo hace la clase media, ¿no? Esta es una hipótesis simplificadora. En el año 2009, hoy, en Europa hay 664 millones de clase media, de los cuales, que significa el 38% de la clase media del mundo. Pasado mañana seremos solo el 22% de la clase media del mundo, en el año 2020, y en el año 2030, pasado mañana, es decir, dentro de escasamente 15 años, Europa solo va a significar el 14% de la clase media del mundo. ¿Dónde se está yendo el consumidor? Desgraciadamente no a América Latina. Si vemos la cifra de América del Sur y del Centro, son hoy 180 millones de consumidores, en números redondos, insisto, 10% de la clase media mundial, y aunque crezcan a 313 millones de consumidores, solo van a ser el 6% de la clase media. El 65%, prácticamente las 2/3 partes de la clase media del mundo está en Asia. Estará en Asia en 15 años. Evidentemente, como todas las proyecciones económicas que uno hace, y más cuando los hace 15 años, estos números no se van a cumplir. Si ustedes me invitan dentro de 10 años y me recuerdan este gráfico o esta tabla, no van a ser exactamente estos números, pero sí las tendencias. Yo no sé si el consumo en Asia, la clase media, va a ser el 55, el 65 o el 70. Lo que sí sé es que va a ser más del 50% del consumo mundial. Y que Europa, el peso en la economía mundial, no sé si el consumo será el 14, el 15 o el 20, pero muy probablemente estará por debajo del 20%. Y esto tiene que ver con tendencias demográficas, no solo con tendencias económicas, que también. La globalización, por lo tanto, no es un lujo que uno se pueda permitir, no es solo producto de los ajustes internos. El empresario español no solo tiene que salir al exterior porque la demanda ha caído, sino tiene que salir al exterior porque necesariamente el empresario tiene que ir donde está el consumidor, y el consumidor se está desplazando.
Segundo punto, brevemente, la consolidación fiscal. Lo que les he puesto aquí es un gráfico de las cifras de deuda pública sobre PIB, distinguiendo entre los países, el G7, que es el gráfico amarillo, el gráfico azul, que es España, los países avanzados, la media mundial, que es el negro, y el rojo, que son los emergentes. Básicamente lo que tenemos aquí es una zona del mundo en la que nosotros estamos, los países desarrollados, que el sector público tiene una deuda del 100% del PIB. Si lo miramos en términos empresariales, tenemos una empresa, que es el mundo desarrollado, que debe el 100% de lo que produce al año. Y eso es mucho, es poco. Bueno, hay otra zona del mundo, otras empresas que solo deben el 30% del mundo. Es mucho o poco lo que debemos. Depende, como ustedes saben mejor que yo, entre otras cosas, de cuánto crecemos. Si debemos el 100% del PIB, pero somos, digamos, el 100% de las ventas, pero somos capaces de crecer las ventas el 50% anual, si fuésemos Google o Facebook y aumentamos todos los años nuestras ventas al 50-60%, tasas de endeudamiento del 100% de las ventas no son ningún problema porque en 2-3 años de crecimiento rápido seríamos capaces de reducirlas. Pero ¿cuál es el problema que tiene el mundo desarrollado? ¿Cuál es el problema que tiene Europa? Que no solo tenemos niveles de endeudamiento altos, sino tasas de crecimiento bajas. Europa crece de media en el horizonte de los próximos 10 años, en estimaciones optimistas, 2%, le ponemos un 2,5% de crecimiento. El mundo emergente está creciendo a tasas del 6, del 7. Por lo tanto, no somos capaces de sostener el nivel de prestaciones públicas, el nivel de gasto público, el nivel de endeudamiento público que tienen los países desarrollados. Europa, el mundo desarrollado, está abocado a repensar el estado del bienestar. Y lo va a estar necesariamente abocado a repensarlo porque no va a tener financiación en condiciones suficientes para hacer frente a ese ajuste. Y por lo tanto la austeridad fiscal, digo esto porque la consolidación no va a acabar este año, no va a acabar el año que viene. Vamos a tener una larga década de recuperar niveles de endeudamiento. Fijémonos en el gráfico de largo plazo que deliberadamente he puesto desde el año 50 para ver que estamos en niveles de endeudamiento público que son similares a los que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, como producto, obviamente, de la guerra. Y, desgraciadamente, desde los años 80, los niveles de endeudamiento público en el mundo desarrollado solo no aumentan. Y me temo que esta es una década, me temo no, creo que es justo decir que esta es una tendencia que acaba. Bueno, el futuro de Europa. Creo que también por ir un poquito, por ir avanzando ideas, yo creo que el euro tal y como lo conocíamos ha muerto, el Tratado de Maastricht ha producido grandes resultados, pero es evidente que afortunadamente también, a partir del verano de 2012, cuando estuvo a punto de quebrar la Unión Monetaria, recordemos las tensiones financieras que se vivieron en Europa en junio y diciembre del 2012, hubo un consenso claro de que tenemos que refundar el euro, que tenemos que refundar la Unión Monetaria Europea. Y esto es, creo, una maravillosa noticia para la economía española, porque lo que ha desaparecido como consecuencia de esa decisión europea es lo que los economistas llamamos eufemísticamente el riesgo de redenominación, lo que la calle llama el riesgo de devaluación o de ruptura del euro. Hoy nadie se plantea seriamente que España tenga que abandonar el euro, lo cual no era verdad hace 2 años o hace escasamente año y medio. Y esto es muy importante para permitir posibilidades de recuperación a la economía. Y eso se debe fundamentalmente a que Europa ha decidido avanzar necesariamente hacia una unión bancaria, con lo que eso significa, básicamente una supervisión única europea y un regulador único europeo. Para entenderlo, para que ustedes lo entiendan visualmente, si mañana tuviésemos que volver a nacionalizar un gran banco español, léase Bankia, no lo haría España. La decisión se tomaría entre Frankfurt y Bruselas por una serie de señores cuyas consideraciones no tendrían nada que ver probablemente con las necesidades explícitas de la economía española. Esto es, yo creo, una buena noticia, porque permite, insisto, anclar España en Europa y anclar el proyecto del euro. Y eso es lo que básicamente significa la unión bancaria. Como todos ustedes saben, estamos en un proceso complicado de traspasar la supervisión bancaria del Banco de España al Banco Central Europeo, y eso tiene muy nerviosos a los bancos y también tiene algo que ver con que fluya poco el crédito y tengamos un crédito escaso estos años, pero es un dato positivo. En el tema de la unión fiscal, Europa va a tener que definir un modelo de armonización fiscal creciente. Hoy en día ya los márgenes de maniobra con los que se mueven los gobiernos europeos en temas de política fiscal, los errores de política que se pueden cometer son mucho menores de lo que nos creemos. Ejemplo claro, el ajuste fiscal de 50.000 millones de euros que Francia está realizando estos años
no es solo producto de un convencimiento a la ortodoxia del presidente François Hollande, sino del riesgo serio de que Francia cayese en el llamado procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. La Unión Europea empieza a consolidarse como una unión fiscal con reglas que hay que cumplir, que tienen algunas, obviamente, con efectos a corto plazo no especialmente deseables, pero que implican, insisto, también una estabilización del proyecto de creación europea. Y todo eso, de alguna manera, una unión económica creciente, con el tema de los déficits de balanza de pagos, el hecho de que la Comisión Europea por primera vez haya reñido a Alemania por tener un superávit excesivo de balanza de pagos. Ayer salió la noticia que el Fondo Monetario le pide a Alemania que crezca más, que sea un poquito más expansiva para permitir que los demás le podamos exportar un poco más y, por lo tanto, crecer también. Son una buena noticia de esa creación de una unión económica, fiscal y monetaria europea que de alguna manera tiene que conducir crecientemente a una cierta unificación política, ¿no? Los americanos tienen esta frase que muchos de ustedes recordarán del famoso Boston Tea Party, no taxation without representation, no puede haber impuestos sin representación política. Bueno, esto es lo que de alguna manera está pasando en Europa y lo que explica gran parte del desencanto, en mi opinión, lo que explica gran parte del desencanto político en Europa, que estamos viviendo en este periodo precisamente de elecciones en el que hablo, como los europeos cada vez más las decisiones se toman por una cosa abstracta que nadie conoce muy bien cómo funciona, que es la Comisión, con un Parlamento Europeo que no tiene capacidad para elegir un gobierno, aunque esta vez, por primera vez, parece que ya hay unos candidatos. Es decir, tenemos una velocidad muy distinta de marcha en la creación de la Unión Económica y de la Unión Política, y eso va a producir necesariamente en el proceso desajustes y desencanto. Pero que en algún momento tendrá que considerar. Este tema es, para mí, fundamental. La recuperación económica española, la recuperación de tasas de crecimiento del 3% para la economía española no es posible sin avances decididos hacia resolver la incertidumbre que significa el proceso de construcción europea. Creo que afortunadamente hoy estamos en una situación muchísimo mejor que hace un año y medio. El proyecto de Unión Europea es un proyecto público conocido y adoptado. Los líderes europeos en el diciembre de 2012, en la Cumbre Europea, aceptaron como política oficial avanzar hacia la unión monetaria, bancaria, fiscal y económica, y eso creo que es una magnífica noticia a medio plazo para la economía española. Bueno, porque la crisis española, entre otras muchas cosas y fundamentalmente, es producto de no entender lo que significaba nuestra pertenencia al euro. Lo que ha pasado en España, por simplificar muy rápidamente, es un caso de libro de texto de ciclo inmobiliario extremo provocado por la apertura de la financiación internacional. Lo que hoy en España es un cambio radical en las condiciones financieras. España, con la entrada en el euro, pudo permitirse financiarse en moneda dura a tipos de interés bajos y a largo plazo. Eso le pasó a las familias y le pasó a las empresas. Y como consecuencia de esa mejora drástica en las condiciones financieras, lo que hubo fue una expansión desbordada del crédito y los niveles de endeudamiento. El resultado de eso solo puede ser una burbuja financiera que explota normalmente con los efectos indeseados que todos sabemos, y en este caso se llevó por delante una parte importante del sistema financiero español. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Cuando el crédito crece, y también se ha dicho antes, en exceso, el crédito en España creció durante casi 4 años consecutivos 4 veces el PIB nominal. Si el PIB estaba creciendo a tasas del 3 y teníamos una inflación del 6, el PIB nominal era una inflación del 3 y por lo tanto un PIB nominal del 6, el crédito estaba creciendo a tasas entre el 25 y el 30%. Y eso solo puede acabar mal. Afortunadamente también parte de ese crédito se ha puesto a buen uso. Parte de esa mejora de las condiciones de financiación lo han utilizado las empresas españolas para fortalecerse, invertir, abrir mercados internacionales, comprar competidores, consolidarse, es decir, crear una base productiva, un potencial de crecimiento mayor. Pero también es verdad que parte de ese crédito se dedicó pura y simplemente a crear una burbuja financiera, básicamente inmobiliaria, que cuando explotó se ha llevado por delante una parte importante del sistema. Por lo tanto, yo creo que no. En España tendemos mucho a buscar soluciones lo que yo llamo el excepcionalismo español, ¿no? El Spain is different, que se decía históricamente, ¿no? Desde siempre, ¿no? Esta visión, por otro lado, romántica la
la pandereta, la daga en la liga, en fin, todo esto que les gusta tanto a los extranjeros cuando miran a España y que nosotros alimentamos cuando insistimos hablando de que España no es tan diferente. En España lo que hemos tenido ha sido un boom, un crédito, una burbuja financiera de libro con las consecuencias que eran perfectamente previsibles. Lo que pasa que es verdad que es muy difícil resistirse a una burbuja financiera y sobre todo una burbuja inmobiliaria, porque no nos olvidemos que la construcción produce los dos bienes públicos que todo gobierno de cualquier color político, de cualquier pelaje y condición, desea necesariamente. La construcción paga muchos impuestos y la construcción crea mucho empleo. Por lo tanto, es muy difícil resistirse. En España, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Brasil y como en cualquier Corea, en fin, aquí no hay excepcionalismo cultural. Por lo tanto, yo alertaría, y este es otro mensaje que quiero decir, sobre esta idea que últimamente, en este automasoquismo permanente que lo hacemos los españoles, que tenemos unas élites extractivas, a diferencia de otros países europeos que tienen élites que son, ¿cómo se llama? Lo contrario, inclusivas. Mire, son frases muy bonitas, los académicos las acuñamos, nos hacemos historia, algunos tendrán el premio Nobel, pero la realidad es que tiene esto muy poquito que ver con la crisis, con la burbuja inmobiliaria y con la crisis española. España ha tenido un problema de burbuja inmobiliaria y ahora tiene que pagar unas deudas muy altas. Y eso tiene que ver con errores de política económica de libro. Cuando se alimenta una burbuja financiera con una política fiscal expansiva, y España tuvo, aún teniendo superávit público, una política extraordinariamente expansiva, cuando en España, como han citado también antes, el déficit público cambia 14 puntos del PIB en 2 años, lo que estamos es permitiendo que la deuda pública pase del 35% del PIB al 100% del PIB. Y yo siempre insisto en esto, no hay nada progresivo en el déficit público. Lo que hay es un reparto intergeneracional de la renta. Lo que estamos es trasladando la carga de la deuda a las generaciones futuras. Estamos asegurándonos quizás es una palabra un poco fuerte, estamos contribuyendo a que nuestros hijos vivan peor que nosotros, porque tendrán que hacer frente a los gastos derivados de nuestro consumo que hemos financiado con cargo a sus ingresos futuros endeudándonos. Y por tanto, cuanto antes empecemos a tener en cuenta claramente en el discurso político y económico que el déficit público no es progresista, que el déficit público es absolutamente regresivo, porque condena a las generaciones futuras, antes seremos capaces de reducir uno de los problemas de la economía española. Bueno, la magnitud de la crisis en España ha sido brutal, ustedes la conocen mejor que yo, he puesto una serie de gráficos ahí para que veamos, y como no se ven los números, precisamente por eso he querido poner gráficos poderosos que se entiendan, lo que tenemos en el gráfico según lo miran ustedes de la izquierda, al final es el nivel del PIB real, cómo ha caído el PIB real desde los años 2008 del máximo ahora, casi el 20%, casi el 10% de caída del PIB real. Lo que tenemos en el gráfico del medio es cómo ha caído el empleo. Y lo que tenemos en el último gráfico es cómo varía el PIB real español comparado con otros países europeos, lo que explica un poco la magnitud de nuestro desencanto, ¿no? Porque no es tanto que el PIB haya caído, la línea española es el gráfico rojo, a la derecha. Por cierto, el PIB en España ha caído menos que en Italia desde la crisis, sin embargo tenemos una sensación de descontento mucho mayor, porque ha caído mucho más el empleo que en Italia, y eso también se ha dicho antes y es importante, pero si miramos qué está pasando en Alemania y Francia, pues vemos que, aunque Francia es verdad que empieza a ser la enferma de Europa, lo que es evidente es que en Alemania hoy está mejor que la crisis y nosotros estamos peor. Es decir, que la crisis ha sido para todos, pero en algunos barrios mucho peor que en otros. La crisis ha pecado con especial virulencia en España. ¿Y qué les voy a decir de cómo ha afectado al sector? Los ha dicho antes algunos datos que he copiado de la intervención del presidente Faconato, de Jaume Roura, ¿no? Se han perdido la tercera parte de los concesionarios, se han perdido casi 50.000 empleos, se esperan vender 840.000 unidades desde los más de 1,5 millones de vehículos que se vendían antes, y hay todavía muy lejos del 1.300.000 vehículos que ustedes mismos se ponen como objetivo de estabilidad a medio plazo, lo que le correspondería a España por PIB y crecimiento, ¿no? Y con una antigüedad media de los vehículos que no hace más que crecer. Esta es la realidad de la crisis que ustedes conocen. Pero la verdad es que el ciclo ha cambiado. La verdad es que hoy estamos en una economía muy distinta. Y también para visualizarlo, pensando en una audiencia lejos, lo que he puesto aquí son 3 grafiquitos muy sencillos de cómo han ido variando las
proyecciones del consenso de economistas españoles sobre qué iba a pasar en el gráfico azul, que es el 2014, y en la línea roja, que es el 2015, desde que empezamos a hacer previsiones a mitad del año pasado, en el PIB, que es el gráfico de la izquierda, según lo miren ustedes, en la demanda nacional, que es lo que probablemente les afecta más a ustedes como concesionarios, y en el IPC. Y lo que tenemos, lo más importante de este gráfico para mí, que es que las revisiones se van revisando, las proyecciones del PIB y de demanda interna se van revisando sistemáticamente al alza. Cada vez que nos reunimos en el consenso de macroeconomistas o de gente que hacemos previsiones económicas para ver cuál es la nueva previsión, hasta ahora la previsión de este mes es siempre mejor, mayor, más alta que la del mes anterior. Por lo tanto, tenemos claramente un escenario de recuperación económica consolidada, con tasas de crecimiento también de la demanda nacional interna. Y si se fijan en el gráfico rojo, con una expectativa, en la línea roja, con una expectativa para 2015 que también es no solo de un nivel más alto que 2014, es decir, prácticamente todo economista español estima que en 2014 creceremos más que en 2015 creceremos más que en 2014 y la demanda interna será en 2015 también mayor que en 2014, pero además seguimos pensando que cada vez va a ser mejor el 2015. No sé cuánto va a durar esto, mucho tiempo más no va a durar, normalmente no son las expectativas todos los meses, pero sí es un dato claro del cambio en la perspectiva. Abajo está cómo nos ven desde fuera. ¿Cuál es la previsión que da la OCDE, la Comisión Europea, el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, poniendo la fecha en la que se hizo cada previsión y ven ustedes también cómo se van revisando los precios? Es decir, la economía española hoy ha dejado de ser, sin duda alguna, el enfermo de Europa y hay algunos que lo comparan con la Alemania de 2013. Lo cierto es que seguimos teniendo un problema de inflación. El último gráfico, el que no había hecho referencia hasta ahora, es que vamos a ir a una inflación muy baja. Y la inflación muy baja es probablemente una necesidad en España. Yo insisto mucho en esto, hay gente muy preocupada con la deflación. A mí me preocupa muy poco en España por la siguiente razón, porque en una economía como la española, crecientemente abierta al mundo y con una moneda, el euro, que es ajena a él, en el sentido de que no podemos ajustar. ¿Cómo ajustaba tradicionalmente la economía española sus desequilibrios? Devaluando cada 10, 15 años. Esto ha sido la pauta tradicional. Cuando eso no lo puedes hacer, ¿cómo recuperas competitividad? Creciendo los precios menos que tus competidores, con la misma moneda. Como tus competidores tienen una inflación muy baja, necesariamente tú la tienes que tener todavía más baja. Y esto nos va a llevar a un escenario de inflación muy baja durante los próximos años. Esta recuperación está liderada claramente por el sector exterior, por el sector del automóvil. Y he puesto 4 gráficos distintos del sector del automóvil que creo que hace justicia a todas las distintas fases del sector, ¿no? Empezando por el gráfico de la izquierda arriba del todo, matriculaciones de turismos, el gráfico que se ha citado aquí, se ve claramente, estos son tasas de variación anual, vemos claramente cómo en tasas de variación anual la recuperación es evidente en la matriculación, estamos ya a niveles de 2011 y todos esperamos que no se tuerza y que continúe creciendo. El gráfico amarillo son los datos mensuales, la línea sólida negra son las medias móviles de meses que nos sirven para estabilizar la tendencia, para poder sacar la tendencia. Por lo tanto, en matriculación es evidente. En venta y reparación de vehículos, digamos la otra parte del trabajo de los concesionarios, lo que es el servicio, también se ve claramente cómo está mejorando. Todavía no tenemos el nivel de 2011, pero es obvio de cómo estamos recuperando desde la crisis del año 12 y 13. En la producción industrial, que también se ha citado, también es un dato muy importante, también vemos una recuperación y las exportaciones. Es decir, tanto la producción del automóvil como sus exportaciones, como el consumo, como el mantenimiento están mejorando. Es decir, claramente este año va a ser un año mejor que el año pasado y todo apunta a que el año 2015 para el sector de concesionario del automóvil también va a ser un año, sin duda alguna, mejor que el año que viene. Estas tendencias son tendencias de medio y largo plazo que van a continuar y que yo creo que, por lo tanto, que podemos ser moderadamente optimistas. Pero aquí siempre hay que hacer una nota de cautela que yo intento hacer distinguiendo entre stocks y flujos. Los economistas tendemos, en general, a confundir los stocks con los flujos. Lo que tenemos son datos positivos de flujos, pero el stock sigue estando muy por debajo de nuestro nivel. El caso más claro es el de paro, el del empleo. Tenemos datos positivos de creación de empleo, pero seguimos teniendo una bolsa de paro muy alta. El stock, vamos a tardar
todavía bastantes años en recuperar los niveles de producción, ya no digo de empleo, los niveles de producción y de consumo no ya el boom del 2006-2008, sino los anteriores al boom. Esa velocidad de crucero de 1.300.000 vehículos vendidos. No lo vamos a conseguir en 2014 y probablemente tampoco en 2015. Ese es el stock. Pero el flujo va a ser positivo y creciente. Y esta es la gran diferencia, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje más importante. ¿Cómo se ha producido este ajuste? Bueno, todo el mundo habla del milagro exportador. El milagro exportador lo tenemos ahí, cómo hemos sido capaces de revertir un déficit de balanza de pagos de 10 puntos del PIB, 100.000 millones de euros, que se dice pronto era lo que todos los años nos tenían que prestar los extranjeros al sector público y al privado para que la economía española no se parase. ¿Cómo hemos sido capaces de revertir ese déficit de 100.000 millones por un superávit de 2 puntos? La economía española el año pasado tiene un ahorro neto de 20.000 millones, de tener que endeudarse por 100.000. Y eso se debe, obviamente, al comportamiento excepcional del sector exterior, que tiene doble mérito si tenemos en cuenta que España tiene estructuralmente un déficit energético de 2 puntos del PIB. O sea que para ser capaces de conseguir un superávit de 2 puntos de la balanza de pagos, lo que realmente tenemos es un superávit comercial y de servicios de 4 puntos para compensar las importaciones energéticas que son las que son. ¿Y eso a qué se debe? La explicación es muy sencilla. Le podemos dar muchas vueltas, pero la explicación es el gráfico azul de la derecha arriba. El ajuste en los costes laborales y unitarios. Lo que hemos hecho básicamente es recuperar la competitividad perdida en los años inmediatamente posteriores a la incorporación al euro y en los años de locura en esta orgía que yo decía de consumo y de crédito. Este gráfico es el diferencial acumulado de costes laborales unitarios con la media de la eurozona. Es decir, el coste medio de producción de la economía española comparado con nuestros competidores en el euro. Acumulado. Desde el año 2000 hasta el año 2008 perdimos prácticamente 16 puntos. Para entendernos, hubiéramos tenido que devaluar la peseta el 16% en el año 2008 para recuperar el nivel de competitividad de cuando entramos en el euro. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Bueno, lo que nos dice el gráfico es que en el año 2013 prácticamente hemos recuperado todo el diferencial perdido de costes laborales unitarios. ¿Cómo? Gracias a una profunda moderación salarial que es muy superior a la que dicen las cifras cuando miramos los salarios negociados en convenio, etcétera, porque lo que hay es un gran efecto de reposición. La gente que se contrata nueva se contrata con salarios significativamente por debajo de aquella gente que se jubila. Y esto es lo que ha permitido el ajuste fundamental del sector exterior. Hemos recuperado competitividad, somos capaces de exportar bienes y servicios y no había otra manera de hacerlo, no había otra manera de hacerlo. Esto es la raíz fundamental del milagro, la explicación fundamental del milagro exportador español. Es verdad que exportar tiene consecuencias estructurales. Es verdad que cuando una empresa, y eso lo saben ustedes mejor que yo, cuando una empresa decide exportar, cambia la naturaleza de la compañía. En muchas cosas. Necesita personal distinto, por lo tanto cambia la mano de obra, cambia los recursos humanos de la empresa, necesita financiación, probablemente necesita socios y las empresas familiares tienen que acostumbrarse a negociar con otros socios, necesita más equity y menos deuda, en fin, hay toda una serie de cambios estructurales que en mi opinión invitan al optimismo. Las empresas no solo han exportado por necesidad, sino por voluntad. Pero también es verdad que si miramos el gráfico de abajo, para no dar solo buenas noticias, sino que me acusen ustedes de ser especialmente optimista, todavía España, el gráfico de abajo, lo que mide es el grado de apertura de la economía. Exportaciones más importaciones sobre el total del PIB. Y todavía España, que ha crecido mucho en estos años, está por debajo del Reino Unido, de Portugal, de Alemania, de Holanda, de Irlanda. Es verdad que está por encima de Francia e de Italia, sin duda. Pero todavía tenemos que compararnos con los mejores. Todavía el grado de apertura de la economía española, todavía la internacionalización de la economía española es mejorable. Es mejorable. ¿Vale? Bueno, el ajuste, otra manera de ver este ajuste es cómo ha evolucionado el ahorro y la inversión. En los años de gloria, en España se invertía entre inversión pública y privada 31 puntos del PIB, ahorrábamos solo 21 puntos del PIB y nos prestaban 11 puntos del PIB, 110.000 millones de euros. Hoy, en el 2013, ya tenemos un ahorro superior a la inversión y, por lo tanto, tenemos capacidad de financiación externa. La buena noticia es que hemos recuperado, como digo, el ajuste externo. La mala noticia es que lo hemos hecho de la peor manera posible.
Lo deseable, lo ideal, es que hubiéramos sido capaces de incrementar la tasa de ahorro significativamente, de forma que la economía española ahorrase 26-27% del PIB y hubiésemos podido permitirnos invertir del orden de 26-27% del PIB. No 32%, que son tasas chilenas, casi asiáticas, probablemente excesivas, impropias de una economía con el nivel de desarrollo de la española, pero sí niveles de crecimiento de la inversión del PIB. Y sin embargo, el ajuste se ha hecho fundamentalmente con un desplome de la inversión, porque se ha desplomado también el ahorro. Y esto tiene una lectura un poco menos positiva. Como consecuencia del ajuste externo, ha disminuido el potencial de crecimiento de la economía española. Lección a sacar: tenemos que ser capaces de incrementar la tasa de ahorro de la economía española. La economía española tiene que ahorrar más para poder invertir más sin aumentar el endeudamiento. Es decir, el desapalancamiento tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que continuar. Y eso obviamente significa, insisto, si ahorramos más, que las empresas tienen que trabajar con menos deuda y más capital, más equity, que los consumidores tenemos que reducir nuestro nivel de endeudamiento y que fundamentalmente, y de esto hablaré en un minuto, el sector público es el que está todavía más necesitado de reducir su nivel de endeudamiento. Un apunte sobre el programa de reestructuración del sector financiero. Antes han mencionado también cómo España ha básicamente recapitalizado sus bancos, resumiendo la película, nacionalizando de manera directa o indirecta a través del FROB una tercera parte del sistema financiero, y con eso ha resuelto en gran medida el problema bancario, que era una condición necesaria para la recuperación económica. Se ha recuperado la credibilidad de los balances bancarios, se ha abordado el exceso de capacidad del sector. Yo muchas veces digo, también de una manera muy gráfica, si los bancos españoles estaban dimensionados para hacer 1 millón de hipotecas y hacen 120.000 hipotecas al año, en vez de 1 millón, pues lógicamente hay un exceso de capacidad instalada, había un exceso de capacidad instalada en el sector financiero. PricewaterhouseCoopers estimaba este exceso en el año 2010 en el 35% de la capacidad instalada. Y esto es lo que estamos viendo en el sector financiero, no nos engañemos. Unido además por cambios en la regulación internacional, Basilea III, etc. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado positivo es que se ha reducido espectacularmente la prima de riesgo. Aquí vemos cómo ha caído el coste de financiación medio del Tesoro de 6 puntos a menos de 2 puntos. Este es un dato muy importante porque eso se refleja en el coste de financiación para la empresa privada. Lo importante de la prima de riesgo es que detrás está el coste de financiación para todos y cada uno de ustedes. Está el coste de financiación de los bancos y, por lo tanto, está el coste por el que los bancos son capaces de pasarles a ustedes en su financiación. Y eso ha sido muy importante. Segundo dato importante, consecuencia de la reestructuración: se ha normalizado el acceso de la economía española, de las empresas españolas, a los mercados financieros internacionales. Así como hace 1 año y medio era prácticamente imposible que ninguna empresa española acudiese al exterior a emitir pagarés, bonos, lo que fuese, hoy en día vemos cómo hay cola para conseguir financiar la economía española y las empresas. Porque en los momentos duros ni los grandes nombres ni las grandes empresas españolas eran capaces de emitir. Yo creo que eso ha sido muy importante. Se ha normalizado, por lo tanto, la recuperación, el acceso a los mercados internacionales y, como todos ustedes ven también, sin duda, se ha recuperado la demanda exterior por los activos españoles. Hoy en día no hay banco de inversión que se precie, no hay fondo de inversión que se precie, no hay tiburón financiero que se precie, que no esté paseándose por España, porque España está barata. España está barata. Si pensamos que España va a tener una recuperación del 2,5%, de crecimiento del 2,5% en los próximos 3 años, y los precios han caído significativamente y ya no tenemos ningún riesgo de tener que abandonar el euro. Y por lo tanto, eso son buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el desapalancamiento tiene que continuar. Porque cuando vemos el nivel de desapalancamiento, aquí lo que estoy reflejando en el gráfico de la izquierda, según lo miran ustedes, es el porcentaje de deuda total sobre el PIB. La economía española debe, la economía española en su conjunto, más del 300% del PIB. Debemos 3 veces lo que producimos al año, para entenderlo. Cuando sumamos empresas que deben el 130%, en su momento el 150%, los hogares, que debemos el 78%, 77% del PIB, y el sector público. Pero fíjense en el comportamiento tan distinto de los 3 subsectores. Las empresas han reducido su nivel de endeudamiento de 145% del PIB a 130%.
Los hogares han reducido su nivel de endeudamiento del 87% del PIB al 77%. Y el sector público ha aumentado radicalmente su nivel de endeudamiento. Esa cifra, por cierto, 122, no es la cifra oficial de deuda pública que todos conocemos, el 97%, esto es deuda bruta. Es deuda bruta, incorporada, que se deben entre sí. Pero bueno, el perfil es exactamente el mismo. Y el otro gráfico está esa cantidad en miles de millones. Esto es lo que debemos. Y por lo tanto, esto es una losa sobre el crecimiento de la economía española. ¿Cómo se hace frente a un problema de desapalancamiento? También por simplificar y abreviar un poco, y para no extenderme mucho más de lo que estaba previsto. Bueno, hay dos maneras obvias de reducir el nivel de endeudamiento de una compañía. Una es reducir el crecimiento, reducir la inversión, que es lo que hemos venido haciendo, y otra, lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora, es buscar socios nuevos. Yo digo muchas veces que la empresa española tiene que, y esto vale para el Banco Santander y para el bar de la esquina donde me tomo café por las mañanas, tiene que acostumbrarse a trabajar con menos deuda y más equity, con más capital propio. Y ahí es muy importante que este mensaje cale, porque solo si somos capaces de incorporar capital, de ahorrar más y de invertir más, seremos capaces de reducir el nivel de endeudamiento y, por lo tanto, seremos capaces de crecer a medio plazo. Y no quiero dejar el tema sin abordar el problema del crédito, que estoy seguro que es uno de los que más le preocupan. Insisto en el primer punto, un desapalancamiento necesario. Esto va a continuar, queramos o no, va a continuar reduciendo esos niveles de endeudamiento de la economía. Es verdad que hay recuperaciones sin crédito y, sobre todo, es verdad que el crédito bancario es, por definición, el crédito más conservador. Cuando uno mira episodios anteriores de recuperaciones, ¿de dónde viene el crédito en las fases iniciales? Pues primero viene de la autofinanciación. Las empresas empiezan a generar beneficios y recuperan sus balances empresariales y reducen su nivel de endeudamiento. Y esto es lo que uno ve en todo ciclo económico y lo que está pasando, como ustedes saben mejor que yo, en la economía española, en la empresa española. Se reducen los niveles de endeudamiento externo y los excedentes se reinvierten y, por lo tanto, aumentan los niveles de autofinanciación. Lo segundo que pasa es que se incorpora inversión externa o extranjera, externa a la empresa familiar o extranjera, bien vendiendo activos o bien incorporando socios nuevos a la empresa. Tercero, mediante el acceso directo al mercado, lo que llamamos la desintermediación bancaria. Esto va a ser un fenómeno creciente. Si la banca en Europa va a estar sometida a niveles de capital, de requisitos de capital crecientes, a niveles de regulación y de limitación de los activos y del tipo de actividades económicas que pueden hacer, se está abriendo un espacio creciente para la financiación no bancaria. Y esto va a ser una constante. Y, de hecho, yo creo que uno de los secretos a medio plazo para consolidar el crecimiento de la economía española es si somos capaces de establecer vehículos efectivos de financiación no bancaria para más que para la pyme en sentido estricto, para la media española, que es muy difícil acceder, que la empresa pequeña y autónomos accedan al crédito no bancario, a créditos intermediados, al acceso directo al mercado de capitales, pero sí es el reto para mí de los más importantes para la economía española. Y eso tiene que ver con volver a recuperar un esquema de titulizaciones razonable de créditos y tiene que ver también con una ley, un proyecto de ley muy polémico que está en estos momentos presentado por el Gobierno, que es la reforma de la Ley de Procedimiento Concursal, que estoy seguro que a muchos de ustedes les tiene preocupados, pero que me van a permitir que diga que es una excelente noticia para la economía española. Porque lo que hace básicamente la Ley de Procedimiento Concursal es intentar acercar a la legislación española al modelo americano, que lo que tiene como objetivo de un concurso es salvar a la empresa, no salvar ni al empresario, ni a la propiedad, ni al acreedor. Lo importante es que la empresa continúe. Porque cuando se destruye una empresa, y esto lo saben ustedes mejor que yo, se tarda muchísimos años en recuperarse. Se destruye tejido empresarial, se destruye tejido productivo, se destruyen relaciones comerciales, se destruye conocimiento y capital humano y es muy difícil de recuperar. Por lo tanto, lo importante es ser capaces de tener un sistema que incentive el mantenimiento de la empresa en dificultades, reduciendo su tamaño, repartiendo los costes entre acreedores y propietarios y asegurándose que la empresa continúa de forma violable. Y eso se hace en la Ley de Procedimiento Concursal facilitando, algunos críticos dicen forzando, el acuerdo por mayorías más reducidas que permitan, por lo tanto,
que la empresa continúe. Yo creo que de verdad, sinceramente lo digo, es una buenísima noticia. Una pincelada sobre el paro. El gráfico este de aquí abajo, que ustedes ven, es al que hacía referencia antes el presidente de la COE, Rosell, cuando decía la diferencia en 2009 entre Alemania y España. El gráfico negro es lo que ha caído el PIB, el gráfico amarillo es lo que ha caído el empleo. No hay comparación posible. La elasticidad, la sensibilidad del empleo en España a la producción llama la atención a cualquier observador internacional. Lo primero que uno le pregunta cuando sale fuera es cómo es posible que, habiendo caído el PIB menos del 10%, haya caído el empleo 15 puntos. Y esto tiene que ver con varias cosas. Con una rigidez institucional clara del mercado de trabajo español, y se ha hablado de la reforma laboral y la reforma laboral pendiente. Tiene que ver también con un efecto de composición del crecimiento. Si se ha desplomado la construcción, obviamente, y la construcción, como decía antes, es muy intensiva en empleo, y por tanto esa caída del PIB de la construcción en términos de empleo es una caída muy fuerte, pero tiene también que ver con un problema que yo me atrevería a calificar de cultural, y voy a intentar explicarlo muy brevemente. Los economistas, esto lo obviamos diciendo, el salario de reserva de la economía española es excesivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la gente está dispuesta a trabajar un salario que está muy por encima de lo que ustedes le pueden pagar. Este es el problema básico de la economía española. La gente tiene unas expectativas salariales que son incompatibles con el nivel medio de productividad y, por lo tanto, de lo que la sociedad española le puede pagar. Y este es el gran reto cultural que la sociedad española tiene que afrontar si queremos reducir significativamente a corto plazo la tasa de paro. Y aquí tampoco hay nada que inventar. Uno mira a los países europeos que tienen tasas de paro bajas, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, lo que todo el mundo nos cita, y todos tienen tres características comunes. Todos tienen una tasa de empleo parcial muy alto, es decir, hay un porcentaje importante de la mano de obra que está trabajando a tiempo parcial, porque es mucho mejor que alguien trabaje, aunque sea poco, que esté en paro, porque un paro de larga duración es irrecuperable para la causa. Una persona que lleva 10 años sin trabajar es muy difícil que vuelva a incorporarse nunca al mercado de trabajo, mientras que una persona que trabaja siempre, aunque sea 4 horas, es una persona que no pierde las actitudes, los conocimientos y el capital humano necesario para seguir trabajando. Por lo tanto, primera característica, empleo a tiempo parcial. Segunda característica, los famosos mini-jobs. Es decir, hay puestos de trabajo que solo pueden pagar 400 euros. Pero es mejor trabajar a 400 euros que estar en casa. Es mejor para el Estado, que se ahorra la mitad del subsidio y, por lo tanto, podría perfectamente plantearse pagar una parte de complemento adicional para evitar la proliferación de eso que en Alemania llaman los nuevos pobres, los pobres trabajadores, aquellos que trabajando tienen un salario muy por debajo de la media. El Estado se ahorraría mucho dinero si somos capaces de poner a la gente a trabajar en salarios de 400 y 500 euros, porque incluso aunque les complemente la renta, que debe hacer si se puede permitir en un Estado desarrollado de bienestar, sería aún así un ahorro neto sobre la percepción plena de los 800, 900 o 1.000 euros que tendrían derecho a percibir. Por lo tanto, gana el Estado, el sector público, el déficit público, gana el empresario que tiene una capacidad de producción adicional a un salario que es razonable porque se ajusta al valor de la productividad, y gana, y esto es lo más importante, el individuo, cuyas probabilidades de mantenerse en el mercado de trabajo aumentan espectacularmente si sigue trabajando. Y esta es a mí, de las cosas que más me sorprende del debate de economía laboral y de empleo en España, es que una obviedad establecida desde hace 300, no voy a exagerar, 30 años en la literatura económica, que es que la probabilidad de estar en paro aumenta con el tiempo de permanencia en el paro, o que, dicho de otra forma, la probabilidad de encontrar trabajo disminuye radicalmente con el tiempo de permanencia en el paro, no haya inspirado el debate de la reforma laboral. Lo que hay que conseguir es que la gente trabaje, aunque sea poco tiempo y por poco salario, es decir, pocas horas. Y esto es lo que nos demuestra Austria, Alemania, Dinamarca, Holanda, los países con tasa de paro. Y tercera cosa que también hay que plantearse es que en España somos de los pocos países del mundo, voy a dar datos objetivos, de los pocos países del mundo que, teniendo un salario mínimo, no tenemos generalizado un salario mínimo significativamente menor para el acceso al primer empleo o para el empleo juvenil. Porque es evidente que el acceso al primer empleo o al empleo juvenil tiene un componente de formación en el trabajo y, por lo tanto, debería de tener un salario mínimo más bajo, que es porque hay un componente de salario en especie, que es la formación y la posibilidad de encontrar empleo. Bueno, eso es para mí los tres aspectos más importantes pendientes de la reforma laboral y por donde deberíamos de ser capaces de profundizar para evitar
el gráfico de la izquierda abajo, que el nivel de afiliados medios a la seguridad social siga cayendo, ¿no? Estamos en 16.358.000, ¿no? 358.000 empleos afiliados, cuando llegamos en su momento a tener 19.300.000. Esta es la magnitud real, a la que solo siendo mucho más agresivos en políticas activas de empleo somos capaces de poner en cuenta. El objetivo fundamental es evitar este gráfico tremendo, que cayendo el PIB muy poco, caiga el empleo mucho. Bueno, muy brevemente sobre el tema del déficit público, y con esto acabo luego hablando unas pinceladas sobre la reforma fiscal. El gráfico del déficit público es el que se conocen. A mí me interesa el gráfico de la derecha, según miran ustedes, que es la evolución de ingresos y gastos en la economía española. Lo que tenemos en el gráfico azul, la barra azul intensa, es la evolución de los ingresos públicos, y lo que tenemos en azul clarito es la evolución del gasto. Año 2008, año del boom, tenemos unos ingresos públicos que son el 37% del PIB, en números redondos, y un gasto público que es el 42%. Reacción de la economía española ante la crisis: aumentemos el gasto público de manera extraordinaria hasta el 46% del PIB, a la vez que se desploman los ingresos y caen al 34,5% del PIB. Es decir, caen los ingresos 2 puntos y aumentamos el gasto público. ¿Dónde estamos hoy? Después de años de austeridad y la calle no aguanta más ajustes. La realidad es que el gasto público sigue estando en el 45%, 44 y pico por ciento del PIB, es decir, muy por encima del gasto público en 2008. Esto es del conjunto de las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades y gobierno central. Muy por encima del gobierno, y el déficit y los ingresos públicos se están recuperando hacia el entorno del 38%. Esto es, por lo tanto, el contexto real de la economía española. Tenemos un déficit todavía hoy. Las estimaciones que se hacen tanto desde fuera de España, la OCDE o el Fondo Monetario, como los que hace en España el BBVA o Funcas, nos dan un déficit estructural, más allá del ciclo económico, de 4 puntos del PIB. Tenemos un gasto público que está 4 puntos por encima. Nos gastamos 40.000 millones de euros, para ponerlo fácil y simplificando, por encima de lo que recaudamos en los momentos del ciclo estable, no ahora que tenemos un déficit mayor, como ustedes saben. Es decir, tenemos una estructura de ingresos, de impuestos, que no da para pagar la estructura de gastos, y tenemos que ajustarlo. Tenemos, insisto, un déficit de 4 puntos del PIB. Para que nos hagamos una idea de lo que eso significaría en términos de reducción del gasto, si fuésemos a reducir ese déficit estructural reduciendo el gasto público, reduciríamos a la mitad el gasto en educación en el conjunto de España. Es decir, para poder ganar 4 puntos, reducir 4 puntos de gasto, tendríamos que gastarnos exactamente la mitad de lo que nos gastamos en educación o en pensiones de lo que nos gastamos hoy. Y esto es un ajuste muy drástico. Voy a poner el otro ejemplo. Si fuésemos a llevar la recaudación pública del 38% del PIB al 42% en el ciclo, tendríamos que subir el IVA del orden de 5 puntos mínimo, o tendríamos que subir el IRPF, no la escala marginal, que es irrelevante en términos de recaudación, la escala mínima, el 24%, del orden de 10 puntos. Por lo tanto, tenemos por delante un ajuste, y ninguna de las dos cosas va a pasar, no se asusten, ninguna de las dos cosas va a pasar. Pero tenemos por delante un esfuerzo muy importante de ajuste estructural del sector público. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues una combinación de todo, una combinación de austeridad en el gasto, de reducir el gasto excesivo. Insisto, en un estado complejo que lo hace particularmente difícil, y esto es una realidad política que nos va a acompañar. Tenemos que ser capaces de generar un sistema fiscal que sea más estable en el tiempo, menos cíclico, que se derrumben menos los ingresos fiscales con el ciclo económico, y eso explica una de las propuestas de la Comisión, que ahora brevemente me voy a detener, y tenemos que ser capaces de introducir cada vez más mecanismos de copago. Tenemos que acabar con la cultura del gratis total. La cultura gratis total, que dice que los servicios públicos en España son por definición gratuitos. No hay nada progresista en que mis hijos vayan a la universidad a precio cero, porque yo afortunadamente me lo puedo pagar. No voy a hacer manifestaciones públicas para pagarlo. No me esperen ustedes en la Castellana para que me suban las tasas universitarias. Obviamente no. Si puedo ahorrármelo, no voy a ser el primero que no quiera pagar. Pero no hay nada de justicia distributiva en eso. Tenemos que aproximar el precio de los servicios públicos a la capacidad de pago de los individuos. En el fondo, algo tan sencillo como apurar eso que todo empresario sabe, que es la disposición a pagar de los consumidores. Hoy, en los bienes públicos, la tecnología permite, para algunos bienes públicos, cobrar al usuario aquello que está dispuesto a pagar, porque mientras el precio es a cero, la demanda es infinita.
Y por lo tanto, ese es un camino que tenemos que explotar. Bueno, cuando nos enfrentamos, y ahora acabo muy brevemente con las propuestas de reforma fiscal. Ustedes probablemente conocen el informe. Entra una serie de consideraciones generales que ya he hecho aquí. España tiene un déficit público sostenible, por lo tanto proponemos una reforma que no es la ideal, no es la que nos hubiera gustado hacer en un mundo idílico, sino la reforma fiscal que España hoy se puede permitir con la situación fiscal que tiene. Y por lo tanto, primera premisa, y probablemente la más discutida y discutible, polémica, y que no nos va a hacer muy populares a ninguno, España no se puede permitir bajar impuestos de forma significativa. España lo que sí tiene que hacer es evitar las distorsiones importantes que tiene el sistema fiscal. España grava por encima de la media la creación de renta y grava por debajo de la media el consumo de la renta. Dicho de otra manera, los impuestos directos en España están por encima de lo que deberían estar, personas físicas y sociedades, y los impuestos indirectos, IVA específicos y ambientales, están por debajo de lo que deberían de estar. ¿Y a qué llamamos deberían de estar? Bueno, pues aquí hacemos un juicio de valor descriptivo. Miramos cuál es la media en los países de nuestro entorno, Europa y la OCDE, miramos qué es lo que dice la literatura fiscal moderna, que lo que dice es básicamente que los impuestos indirectos distorsionan menos la actividad económica, el crecimiento y el empleo. Y 3, España necesita ahorro y por lo tanto deberíamos de tener un sistema impositivo que fomente el ahorro. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en líneas generales en una propuesta de reforma fiscal que reduce el tipo de sociedades del 30% al 20% en un periodo de tiempo que el Gobierno estima oportuno, pero el horizonte de la reforma es un tipo de beneficio de sociedades del 20%, sin ninguna diferencia entre empresas grandes y pequeñas, porque creemos que hay que evitar con esta especie de incentivo fiscal al raquitismo empresarial. Uno de los grandes problemas de la economía española es que la empresa pequeña y micro es mucho menos productiva que su comparadora italiana o alemana. Si uno compara la empresa española, la empresa media y grande es igualmente productiva y competitiva que la alemana. Y es la empresa pequeña y sobre todo la micro la que es mucho menos productiva. Y además tenemos muchas más empresas pequeñas y micro. Tenemos un problema de tamaño empresarial reducido y además poco eficiente y poco productivo. Y no tiene mucho sentido que tengamos un sistema fiscal que de alguna manera indirectamente mantiene esa incentivo, digamos, al raquitismo empresarial. Por lo tanto, primera propuesta en lo que se refiere a sociedades. Voy a desgravar un poco las propuestas que creo que a ustedes les pueden interesar más, ¿no? La segunda propuesta también, un poco radical, que diría que hacemos, es, en España hemos dicho antes que tenemos dos problemas. Tenemos un exceso de endeudamiento de las sociedades y tenemos una falta de ahorro. Luego deberíamos de dibujar un sistema fiscal que incentive el ahorro y de alguna manera por lo menos no oprime el endeudamiento. Y de ahí viene la eliminación de la deductibilidad por gastos financieros. Tiene poco sentido que el sistema fiscal incentive a las empresas a estar endeudadas cuando lo que la empresa española es reducir su nivel de endeudamiento y tener más capital, tener más equity. Por lo tanto, aconsejaríamos una propuesta gradual, insisto, cuando uno se mueve del sistema actual al sistema ideal, no lo vamos a hacer a 300 por hora y estrellarnos mañana. Pero lo que estamos es marcando la referencia de dónde pensamos que deberíamos de ir. Por lo tanto, hacia reducir la deductibilidad de los gastos financieros para evitar. Y en cuanto al ahorro, lo que hacemos es básicamente una propuesta que intensifica la dualidad en el impuesto sobre la renta, de tal forma que en la escala del ahorro, en la escala reducida, que por cierto tendría un tipo único y lo más parecido posible al tipo mínimo en la escala de la renta salarial, el 20%, para entendernos, que es lo que tenemos en mente, a esa escala del ahorro iría todo lo que es la utilización del ahorro. Y cuando digo todo, no solo plusvalías y capitales, sino digo intereses, alquileres de vivienda y cualquier rentabilidad del capital. Eso es un poco la propuesta en líneas generales. Otra propuesta también llamativa a medio plazo es que nos planteamos una paradoja. España financia su estado del bienestar, demos por hecho el nivel de financiación del estado del bienestar, el que sea, 30 y 44% del PIB. De gasto público. ¿Podemos financiarlo bien? ¿Qué significa financiarlo bien? Tiene bastante poco sentido que financiemos el estado del bienestar con un impuesto al empleo, que es lo que son básicamente las cotizaciones a la seguridad social, cuando tenemos un bien escaso por definición en este país, que es el trabajo, con 5 millones de trabajos. Luego, por lo tanto, manteniendo el estado del bienestar, manteniendo las prestaciones por desempleo y las prestaciones sanitarias, etcétera, financiémoslo bien. ¿Y qué significa financiarlo bien?
significa no lo financiemos con un impuesto al empleo, que son las cotizaciones a la seguridad social, que además son particularmente, es un impuesto al empleo mal diseñado, que tiene todo tipo de problemas. Y vamos un paso más allá y decimos, ¿no estaría bien plantearnos en esa búsqueda de eficiencia que si el Estado tiene una agencia encargada de la recaudación de impuestos, que es la agencia tributaria, que administra más de 18 impuestos, sea capaz también de administrar ese impuesto sobre el empleo, que son las cotizaciones a la seguridad social? ¿Qué sentido tiene que tengamos una estructura de recaudación para un solo impuesto? Que es lo que son en última instancia las cotizaciones a la seguridad social. Comprendo que esto es un tema que dará un gran recorrido, pero que está en esa búsqueda de la eficacia, ¿no? Deberíamos de plantearnos este tipo de cosas. Bueno, respecto a la propiedad inmobiliaria no me voy a detener, pero básicamente lo que hacemos es proponer que se grave menos la transacción de viviendas y más la propiedad, como se hace en todos los países europeos. En España tenemos un IBI bajo, perdonen que se lo diga así, y sin embargo gravamos el ITP y por lo tanto gravamos mucho la venta, la compraventa de viviendas, lo cual tiene muy poco sentido en un país que tiene 1 millón de viviendas que tiene que dar salida. Y además no tiene ningún sentido económico. Bueno, respecto al automóvil, porque veo que me estoy hablando mucho, todo esto, ¿en qué afecta al automóvil? Bueno, hay dos partes fundamentales, yo creo, de la propuesta que inciden directamente en y que ya digo que no nos van a hacer caso para el año que viene, nos asustan ustedes, estos impuestos no van a estar en vigor en el 2014 o 2015, pero sí les digo que van a estar en vigor antes del 2020, porque esto es parte del escenario europeo de fiscalidad, por dónde van los tiros en la literatura fiscal. Y básicamente estamos hablando de un impuesto ambiental, establecer un impuesto energético nacional cuya base imponible tenga que ver con dos cosas, que sea directamente proporcional al grado de contaminación de la fuente energética e inversamente proporcional a la eficiencia energética, al poder calorífico de la fuente. Dicho en palabras llanas, por lo que a ustedes les afecta, supondría aumentar considerablemente la financiación del gasoil, porque tiene poco sentido que en España tengamos una estructura impositiva sobre el gasoil, que el gasoil esté primado fiscalmente sobre la gasolina, cuando el gasoil contamina más que la gasolina. Esto va en contra de la directiva europea y solo puede tender a disminuir. Y eso obviamente va a afectar a los precios relativos de los coches de gasoil respecto a los coches de gasolina y a la demanda relativa de los coches. Esto va a pasar. No sé si el año que viene, al otro, pero va a pasar porque es parte insisto, de la Directiva Europea Verde. Y es parte de una imposición ambiental sensata. Lo segundo que proponemos, y que creo que es una buena noticia para ustedes, es la unificación de los impuestos y tasas sobre el transporte e infraestructuras. En concreto, proponemos sustituir el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el impuesto de determinados medios de transporte, es decir, el impuesto de antes de lujo, el de matriculación y el de circulación, por un impuesto sobre el uso de vehículos de tracción mecánica, cuya tasa impositiva, la cuota, dependería de la emisión de dióxido de carbono, es decir, dependería del uso del automóvil y, a ser posible, del uso en horas y en carreteras determinadas. Esto, que hemos tenido algún problema con la gente de protección de datos, llevaría, en última instancia, digamos, el modelo que visualizamos en la comisión a medio plazo es un modelo por el que los coches tendrían un chip en el que saldrían de fábrica y ese chip le diría a la agencia tributaria a qué horas se utiliza el coche y por qué carreteras. Y en función de a qué horas y por qué carreteras, el individuo recibiría en su casa una factura en la que dice, tiene usted que pagar, igual que paga el recibo de la luz, el recibo del gas o el recibo de la electricidad, pagaría el recibo de uso de vehículos de transporte y de infraestructuras de transporte. Esto, que parece ciencia ficción, ya es posible técnicamente y ya funciona, ya no en Londres, funciona en Santiago de Chile, donde uno, si ustedes seguro que muchos de ustedes han viajado por allí, entra en un coche y empieza a oír bip, bip, bip. Y dice, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué multa, qué radar me acabo de saltar? ¿Qué multa me van a poner? ¿Qué acaba de hacer? No te preocupes, que a final de mes me llega una factura diciendo dónde he circulado y cuánto. Esto es el futuro de la fiscalidad del automóvil. Yo no sé si tardaremos 6 meses o 10 años. Sinceramente, me gustaría que tardásemos 6 meses menos de 10 años. Porque creo que además es bueno para el consumo del automóvil, porque la demanda de automóviles entonces no se gravaría la adquisición de un vehículo. Y por lo tanto, hay gente que perfectamente quiere tener un vehículo de alta gama, que teóricamente contamina mucho,
pero lo utiliza el sábado para irse un ratito a darse una vuelta al campo. Y hay gente que tenemos un vehículo hace 11,3 años, de muy baja gama, que utilizamos todos los días para entrar a Madrid y nos chupamos en hora de atasco y contaminamos mucho más. Y esto no tiene ninguna racionalidad, ni desde el punto de vista distributivo, ni desde... Y esto es, por lo tanto, por donde yo creo que van a ir el futuro de la fiscalidad energética. Con esto acabo. No sé si son buenas noticias o no para el sector, pero sí creo, resumiendo, que la economía española está en un ciclo de crecimiento, que el ciclo de crecimiento lo podemos intensificar si afrontamos los 3 problemas pendientes, que son fundamentalmente el tema fiscal, el tema del desapalancamiento financiero y el acceso del crédito no bancario por la pequeña y mediana empresa, y el tema del empleo y cómo somos agresivos en políticas activas de empleo. Si somos capaces de avanzar en esas 3 reformas, la economía española puede perfectamente volver a crecer a tasas del 2,5, del 3, que es lo que necesitamos para crear empleo. Por lo tanto, yo creo que, me decían antes, hace un discurso optimista. Yo creo que tenemos la oportunidad de ser moderadamente optimistas, pero también tenemos que ser exigentes con los poderes públicos para que no desaprovechen la oportunidad. Tenemos la oportunidad de consolidar una economía sólida, competitiva, productiva y de futuro, pero tenemos tareas pendientes. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias.